Bien, Shabbat Shalom a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con esta lección 2 de Introducción a la Torá. Ya llevamos varias clases en esta segunda lección. Si no estoy mal, esta es la clase número 10, en la cual venimos desglosando poco a poco por qué debemos guardar la Torá, aun cuando creemos en el Mesías Yeshua o Jesús, como algunos lo conocen. ¿Ok? Veníamos viendo de hace allá, creo, las últimas clases han sido enfocadas en qué enseñó Yeshua y sus apóstoles de la Torá, pero estábamos centrados en lo que enseñó Yeshua, primeramente. Estuvimos estudiando hasta la semana pasada todo el capítulo 5 de Mateo, capítulo el cual, como lo hemos hablado, toman muchos cristianos de las diferentes denominaciones cristianas para decir que el Mesías, bueno, estableció una nueva Torá, cambió la Torá, etc. Ya vimos con evidencias desde la misma escritura que eso no es así, que el Mesías lo que vino fue a ratificar, a confirmar y a enseñar Torá. El día de hoy vamos también a tocar un tema que se menciona mucho en las congregaciones que uno ve en las iglesias, y es el tema de la sana doctrina. ¿Sí? Todo el mundo tiene este dicho, como aparece ahí en la imagen. Yo me congrego en una iglesia donde se enseña y predica la sana doctrina. Y esto es algo muy popular en las congregaciones cristianas, donde se menciona mucho esto. Y cuando se habla con otras personas que pertenecen a otras congregaciones, es una pregunta recurrente. Pero ¿es una iglesia de sana doctrina? Y muchas veces la gente, sí, pues todas son de sana doctrina, todas dicen ser de sana doctrina. Algunos remiten esa sana doctrina o lo reducen más bien a si es trinitaria o unitaria, si creen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o si creen Dios Padre y Dios Hijo, o si es uno solo. Bueno, reducen muchas veces la sana doctrina a simplemente eso. Y algunos otros, bueno, no se sabe qué es lo que quieren decir con sana doctrina, y ellos mismos entienden la pregunta, simplemente es algo que se repite reiteradamente en las congregaciones, haciendo alusión de lo que se enseña en la congregación donde él pertenece. Ahí es donde está la sana doctrina, y las demás pues es dudoso, y hay que examinar a ver si está acorde con lo que enseñan en mi congregación para poder decir que es sana doctrina. Bueno, el día de hoy voy a tratar de mostrarles aquí con dos versículos fácilmente, realmente, cuando uno hace esta pregunta, que es válida preguntar, bueno, ¿es una congregación de sana doctrina? Listo, es válido, pero ¿cómo me doy cuenta yo si lo que enseñan allá es una sana doctrina? ¿O cómo puedo tener un indicio de que por lo menos van bien encaminados? Bueno, aquí aquí dice aquí en este apartado, la Torá es doctrina y voluntad de Adonai. O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? Que la doctrina es la Torah, lo que es los misbot, los mandamientos que el Eterno ha dejado en la Torah. Miremos dos textos, Juan 7, Juan 7, 10, creo que voy que 10 al 24. Sí, vamos a mirar este texto, voy a colocárselo un poco más grande. Ok. Dice lo siguiente: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Ya sabemos que es la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. O sea, el Mesías subió al templo y estaba enseñando en el templo. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Sí? Evidentemente no lo conocían en ninguna de las escuelas prominentes de aquellos tiempos, escuelas de Shammai y Hillel. No era conocido de estas escuelas él. Por lo tanto, por eso preguntaban,
¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado, sin pertenecer a alguna de estas escuelas? Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que él no vino a hablar algo por su propia cuenta, sino lo que el Padre le envió. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí hay que analizar lo siguiente. O sea, primero, el Mesías está enseñando una doctrina, la sana doctrina, ¿no? Pero no es algo que él haya traído por su propia cuenta, sino que viene del Padre. Y luego dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que las personas a las que él les estaba hablando tenían la capacidad de reconocer si lo que el Mesías estaba enseñando era algo nuevo, algo que se inventó él, algo de la propia cuenta de él, o era voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad que Dios dio fue su revelación allá en el monte Oreb, en el monte Sinaí, la bendita Torá. Fue la voluntad de Dios entregada al pueblo para que la cumpliera. Esa es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios, lo que Él quiere que tú como pueblo de Él hagas. Pueblo que debía estudiar esa palabra para poner por obra esos mandamientos. Entonces, si las personas conocen y estudian esa voluntad de Dios que está contenida en la Torá, o esa voluntad de Dios en la Torá, la instrucción de Él, se va a dar cuenta si lo que el Mesías estaba hablando ahí eran cuentos de él, historietas de él, o realmente estaba encaminado y en plena dirección con la voluntad del Padre. O sea que sí se puede saber cuándo se está enseñando una sana doctrina, conforme a lo que el Mesías enseñó. Y es cuando puedo contrastarla con la Torá, que es la voluntad del Padre. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Estaban interpretando, bueno, vamos a decir algunos, no todos, estaban interpretando mal la Torá. Y ya hemos visto en estas clases que el Mesías no explicó toda la Torá cuando vino. Habían cosas que evidentemente se estaban haciendo bien. No había necesidad ni de mencionarlas, pero habían otras cosas que estaban haciendo mal, que estaban emitiendo juicios equivocados, que estaban guardando los mandamientos de una manera equivocada, que le estaban atando cargas pesadas al pueblo. Y él vino a, a marcar, a colocar el dedo en esa llaga y a corregir. Y eso lo vimos en algunos ejemplos de ellos, lo vimos en estas clases cuando vimos Mateo 5. Escuchasteis que fue dicho, pero yo os digo, corrigiendo todas esas interpretaciones que estaban en ese momento de ciertos grupos. Pero él vino, fue a enseñar la Torá y en el mismo texto lo dice él, yo he venido a confirmar, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino a confirmar, a darles pleno valor, a darle el verdadero sentido, que muchos de estos que están aquí están dándole un sentido equivocado. Eso es lo que vino a hacer él. Dice, no os dio Moisés la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Por qué procuráis matarme? Porque estaban cumpliendo eran sus mismas propias leyes que ellos colocaban. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Claro, la circuncisión se la dio fue a Abraham. Empezó fue con Abraham, no fue Moisés. Ya en la Torá se ratifica obviamente esta mitzvah, pero dice, no está pues en la Torá de Moisés, porque finalmente el que escribió los relatos de Abraham y de los padres fue Moshe. Él fue el que escribió la Torá, fue el que escribió esos textos de Abraham, Isaac, Jacob.
Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, en el día de Shabbat, circuncidáis al hombre. O sea, ellos estaban ahí en la posición de que, bueno, o guardamos Shabbat o hacemos la circuncisión. El niño de los 8 días, la misma dice que debe ser circuncidado. Pero ellos podían ver de alguna forma eso como un trabajo, como una labor. Entonces tenían que escoger entre, bueno, guardo Shabbat o hago la circuncisión. ¿Y qué dice el Mesías? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de Shabbat, para que la Torá de Moisés no sea quebrantada, mire que le está dando un estatus importante. Sabemos la importancia, los que ya están más avanzados de lo que es el Shabbat. Y él está diciéndoles que ellos han colocado de alguna manera la circuncisión en esa interpretación que se debe hacer, que en alguna clase creo que les mencioné, Calva Homer, mayor y menor peso. Shabbat, circuncisión, bueno, hay que circuncidar, ¿ya? Hay que circuncidar en ese día, es algo más grande. Entonces, simplemente estaba haciendo la aplicación correcta del mandamiento y él no le está diciendo que sea malo. Lo que está comparando es que así como ellos hicieron ese juicio justo, dice, os enojáis conmigo porque el día de Shabbat sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, ¿qué había hecho él? Había sanado a un hombre que estaba enfermo. Un hombre que estaba esclavo por la enfermedad. Estaba sometido por una enfermedad. Y el Mesías, recuerden que la Torá fue dada en un contexto de liberación. En un contexto de liberación fue dada la Torá. Vino el sacrificio del cordero, la liberación física, que no se produce sino hasta cuando el mar cae sobre los egipcios. Ahí son libres físicamente, pero luego, 50 días después de ese suceso, de que se caen las aguas, se encuentran frente al monte Horeb y va a venir la liberación espiritual, la Torá. Y en ese contexto de liberación les da el mandamiento de Shabbat. Y les dice en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 5, les dice, recuerden, vamos a buscarlo acá. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y Adonai tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. O sea, en el contexto de Shabbat, dice, brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te mandó que guardes el día de Shabbat. O sea, en un contexto de liberación, le da la Torah, en un contexto de liberación, le da Shabbat. ¿Qué vemos ahí? Volvamos a Juan 7, ¿era que era? Ya me perdí. Juan 7, sí. Juan 7. Discúlpeme que cambio la página y se me olvida rápidamente el texto. Juan 7, 10. Entonces, mire que aquí el Mesías lo que está haciendo también es haciendo uso de las reglas de interpretación que utilizaban en esa época. Las reglas de Gilel, bueno, eso no lo vamos a profundizar porque eso es más avanzadito para este curso, pero lo que vemos aquí que él está haciendo un juicio justo. Shabbat es para liberación y él lo que hizo fue liberar a un hombre de esa enfermedad. Entonces, así como hacen, sopesan mayor y menor peso, bueno, simplemente el Shabbat es un día que recordamos la libertad. ¿Por qué va a ser pecado liberar de una enfermedad a un hombre? Si antes está en el mejor contexto para liberarlo, que es Shabbat, que simboliza eso, liberación, y nos recuerda que Adonai es nuestro libertador, como lo vino a hacer Mashiach también. Entonces, bueno, aquí que vemos que una vez más el Mesías está ratificando y nos está hablando que la doctrina es la Torah. Y ahí es donde está la doctrina, la voluntad de Dios. Y esa vendría siendo lo que vemos aquí como sana doctrina. Proverbios 4 del 1 al 2. Y aquí de pronto va a ser más claro. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy, ¿qué? Buena enseñanza. No desamparéis mi Torah. Si lo miramos en el texto original, va a decir lo siguiente. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Cuando venimos acá,
Denme un segundito que el software me responda. Ahí la palabra enseñanza, porque os doy buena enseñanza, ¿sí? Es la palabra lekaj. Y si ustedes miran ahí en el diccionario Strong, en la parte donde está la letra en rojo, se van a dar cuenta que una de las definiciones es que enseñanza y doctrina. En algunos otros textos, aquí está traducido como porque os doy buena doctrina. Es decir, que Elohim nos da la buena doctrina, lo que llamamos acá y que estábamos citando ahorita. Él es el que nos da la sana doctrina. Él es el que nos da la sana doctrina. Dice, no desamparéis mi Torah. ¿Sí? Y ese no desamparéis, esa palabra desamparéis que es asap, quiere decir no dejen, no suelten, no abandonen. ¿Sí? No desamparen, no dejen atrás, no descuiden, no apostaten. ¿Sí? Mi Torah. Es decir, que la sana, la buena doctrina, la buena enseñanza está ligada a no dejar, no desamparar, no hacer a un lado la Torah. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted o le vuelva a preguntar, o usted que quiere cómo saber qué es una sana doctrina, yo no sé si alguna vez, yo en algún momento estuve en el cristianismo y era una pregunta muy recurrente. Y uno muchas veces no sabía ni cómo me doy cuenta que es sana doctrina. Bueno, la misma palabra te lo enseña. Yeshua te lo dijo y David también te lo dijo. La sana doctrina es si en tu congregación se está enseñando la Torah. Si en tu congregación no se está enseñando la Torah, no es una congregación de sana doctrina. Entonces ya esa discusión de que Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso ya, bueno, aquí no lo vamos a discutir ahora, pero ya nos queda claro que la sana doctrina es la Torah que el Eterno le entregó a Moshe. Hay que estudiarla y mirar cómo la aplicamos en nuestros tiempos. ¿Ok? ¿Cómo la podemos aplicar? Y eso debe ser lo que debe estar enseñando. Cómo aplicar los mandamientos del día de hoy. Cómo aplicar esa Torah hoy en día. Eso es una congregación de sana doctrina. La Torah es verdad y te hace libre. Juan 17, 17. Es una oración del Mesías. Está orando. ¿Y qué nos va a decir él? Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya les he dicho que esa palabra santo es la palabra kadosh, que significa apartado. Apartado para, en este caso es para, apartados para vivir, no como el mundo dice. De hecho, arriba de este pasaje, en el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? El ser kadosh no es tener una aureola en la cabeza, como de pronto alguna tradición nos muestra, o que es una persona muerta, no. Una persona kadosh es una persona viva que ha sido apartado para vivir como Elohim dice, como dicen sus instrucciones, como dice la verdad, que es la instrucción de Elohim, no como dice el mundo. Si usted vive como el mundo dice en todo sentido, pues hay que revisar si estamos siendo kadosh o no. Hay que vivir como el Padre dice. Obviamente hay cosas del mundo que no van en contra de lo que Dios dice, pues no hay problema. Pero lo que sí va en contra de lo que el Creador dice, ahí sí hay que ponerle cuidado a las cosas. Hay que estar en constante evaluación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál era la palabra que había en ese momento? ¿Cuál era la palabra con la que Yeshua enseñaba? ¿Cuál es esa palabra de Dios? Algunos dirán, ah, sí, pues Él, claro. Ya hemos visto que Él es la Torah viviente, la palabra hecha carne. Pero esa palabra a la que el Mesías está refiriendo es precisamente a los mandamientos, a la instrucción, a la Torah. Porque es ahí donde te das cuenta cómo debes vivir, qué es lo que tienes que hacer en diferentes circunstancias. Y vas a vivir, y cuando lo apliques, vas a vivir como Elohim te dice que vivas, no como el mundo te dice que vivas. Entonces mire que todo gira en torno
a esa Torá, a esa instrucción bendita que el Creador nos dio. En Juan 8:31 al 32, sí, un pasaje muy famoso, que dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Mire que de pronto también han dicho que los judíos no creen en el Mesías, pero pues cuando vamos a la escritura nos encontramos otras cosas. Nos dice que fariseos creyeron en el Mesías, que judíos creyeron en el Mesías. Ah, que la mayoría no, eso es otra cosa, pero no se pueden aseverar esas cosas tan categóricamente. O sea, muchos, de hecho, los primeros creyentes fueron judíos, los apóstoles eran judíos, los primeros conversos en la primera predicación allá de Pedro, en Hechos 2, todos eran judíos. Y dice que convirtieron más de 3.000. O sea que muchos judíos creyeron en el Mesías. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Acabamos de leer que la verdad es la palabra del Padre. Acabamos de leer que la doctrina del Mesías no es algo que él se inventó, que era la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo debo interpretar yo esto de que mi palabra? Pues, ¿qué fue lo que enseñó él y qué es lo que hemos estado viendo? Que el Mesías lo que hizo fue enseñar Torah. Entonces, si ustedes permanecen a las palabras conforme a lo que yo les he enseñado, lleven mi yugo, lo vimos hace una semana atrás, lleven mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Si ustedes guardan la Torah conforme a mi interpretación, conforme a lo que les he enseñado, ustedes serán mis discípulos y esa palabra de verdad que mi Padre les mandó los va a hacer libres. ¿Los va a hacer libres de qué? Del engaño, de la mentira, de la falsedad, de los errores y las confusiones y de todas esas cargas pesadas que muchos maestros de aquel entonces, no todos, pero muchos de ellos estaban colocando sobre los hombros del pueblo. Entonces, el gran mandamiento y la vida eterna. Vamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente. Bueno, está en el contexto. Leámoslo del 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Mire que es una constitución, ¿no? Mandamientos, estatutos, es una constitución. La Torá es una constitución, es la constitución del pueblo de Elohim, del pueblo de Dios. Para formar una nación se necesita una tierra, una lengua y una constitución. Sí, vemos en todos los países, todas las naciones tienen una tierra, una lengua y una constitución de cada país. Bueno, el pueblo, la nación Kadosh, la nación santa de Elohim, tiene una constitución. El Eterno los sacó, los libera de Egipto, ellos ya tenían una lengua, les da una tierra y luego les entrega la constitución, que los hace una nación diferente, que los va a separar de los demás pueblos, los va a diferenciar. Y esa Torá dice que nuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai vuestro Elohim de tus padres. Oye Israel, Adonai vuestro Elohim, uno es. ¿Sí? ¿Cuánto es Adonai Elohim? Uno es, Ejad. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus recursos. Esa palabra meodejá que aparece aquí de fuerza se refiere a fuerzas económicas. Con todos los recursos. Amo al Eterno con todo lo que siento, con toda mi razón y con todo lo que tengo. Con todos mis recursos. Ese es el gran mandamiento. Y si vamos acá, en Levítico 19:18 nos vamos a encontrar también otra mitzvah, que esa creo que la vimos en estos días también. Pero bueno, esto se aprende por repetición, se graban las cosas. Esa es la metodología que el Eterno mandó. Por eso dice, y la repetirás a tus hijos cuando entrares, cuando salieres. Esto es por repetición. Dice el versículo Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente de eso, no vamos a extendernos aquí con ello. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, de Levítico 19:18. Torá. Vamos a confrontarlo con las palabras del Mesías. Marcos 12:28. 74 dice lo siguiente. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Yeshua le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todos tus recursos. Este es el principal mandamiento. Mire que no sé, algunos tal vez pueden creer que le preguntaron eso al Mesías y el Mesías sacó un conejo de la galera o se inventó esto. No, 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 algo nuevo, no, no, no. Vemos claramente qué él está haciendo. Está citando el texto de la Torá de Devarim, Deuteronomio, que acabamos de leer. Porque ese es el mandamiento más importante dentro del pueblo y él lo tenía claro. Ese es el mandamiento, el amar al Creador con todo el corazón, el alma y los recursos. Sí, metemos recursos porque el Eterno pedía recursos, pedía diezmos, ofrendas, primicias, sedacá, de todo pedía. Y se llevó al templo. Entonces, sí, recursos. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo acabamos de leer en Levítico. Tampoco es que el mandamiento nuevo que sacó, que no. Él está citando la Torá. Eso es lo que él está haciendo. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todos los recursos y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces mire que el estar cerca del reino de Dios está ligado con los mandamientos. Aquí él está ligando los mandamientos con estar cerca del reino. Y esto que él está diciendo, pues es un resumen, es una síntesis de todos los mandamientos. Creo que la semana pasada les decía que estos dos mandamientos resumen el decálogo. El primero, y los primeros 4 o 5 tienen que ver con tu relación con el Creador y los últimos 5 o 6 tienen que ver con tu relación con el prójimo. Pero de esos se desprenden muchos más mandamientos que hay que guardar, sino que los podemos resumir en todo esto, porque la vida consiste en tu relación con Dios y la relación con los demás, en los diferentes contextos que se puedan presentar. Y la Torá te marca una pauta de los diferentes contextos y en diferentes situaciones, circunstancias, cómo debes actuar, qué actitud debes tener y qué debes hacer. Si nosotros leemos el decálogo, ¿sí? Las 10 declaraciones, las 10 locuciones, nos vamos a dar cuenta que se queda corto, que solamente está cubriendo una parte, pero cuando entramos a analizar de ahí se desprenden más cosas, que son los otros mandamientos que también hay que guardar, ¿sí? Y que esperamos que podamos seguir estudiando y conociendo un poco más de todos ellos. Ok, vamos a revisar Lucas 10, 25 al 29. Dice lo siguiente. Y aquí un intérprete de la Torá se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire, la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Mesías, ¿qué le dijo? ¿Qué está escrito en la Torá? ¿A dónde lo mandó? A la Torá. ¿Sí? No le dijo, cree en mí, será salvo. No le respondió eso, sino que ¿qué? Automáticamente lo conectó con la Torá. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto
y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Eso tampoco lo muestro porque esto lo estudiamos la semana pasada, la parábola del buen samaritano, ¿no? Aquí el punto es que, mire que él conecta los mandamientos, la Torá, la instrucción, con la vida eterna. Sí, ya sabemos que Yeshua es la puerta para los gentiles y todo esto, que es la puerta para entrar y hacer parte de los pactos y demás, pero eso no exime la Torá. No es como algunos creen que, que ya tengo a Jesús en mi corazón y entonces ya soy salvo y no tengo que hacer nada, no, amigo, amiga. Ya hemos visto que ante eso lo que te permite el Mesías es que seas perdonado y empieces 0 kilómetros. Antes te la pasabas pecando, ahora ¿qué debes hacer? Conocer lo que está escrito en la ley para que lo pongas por obra, porque antes no conocías lo que estaba escrito en la ley o no te interesaba y por eso quebrantabas todos los mandamientos. Ahora a través del Mesías estás perdonado, empiezas de cero y ahora te toca a ti un discipulado, amigo. Te toca aprender los mandamientos del Creador, porque si no vas a seguir viviendo como te dice el mundo, así era que vivías. Para que seas apartado, separado, parte de Elohim, tienes que vivir como Él te dice que vivas y esa es la instrucción, para eso te la dio. No la podemos quitar, porque entonces, ¿cómo vamos a santificarnos? Si lo que nos santifica es la Torah. Estamos viendo las locuras que están enseñando, ¿no? En las congregaciones cuando nos quitan la Torah. Marcos 10, 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla. Delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Elohim. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le citó él? Le citó la segunda parte del decálogo, ¿no? Lo que tiene que ver con tu relación con el prójimo. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido estaba, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, aquí el Mesías le preguntan, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le empieza a citar, él conocía el corazón de este hombre, empieza a citarle lo que él allá diríamos el segundo, ¿no? El segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo, prácticamente aquí con estos mandamientos. Mire que no le citó ninguno en la relación con Elohim. Y él le pone el dedo, o sea, ¿qué le demostró ahí? Que él no amaba a Dios, sino que amaba más sus riquezas, que él amaba más sus bienes, más que a Elohim. Ah, ok, tú haces esto, no adulteras, no mates, no hurtes, no digas, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Mire que la mayoría incluso, la mayoría tiene que ver con no hacer, ¿no? No hacer, no hacer. Pero ¿qué es más fácil? ¿Hacer o no hacer? Es más fácil no hacer, pero hay muchos otros mandamientos donde el Eterno nos manda a hacer. Por ejemplo, bueno, aquí hay uno, honra a tu padre y a tu madre después de hacerlo, ¿no? Pero hay muchos otros mandamientos en los que él debe hacer. Y por ejemplo, aquí le está colocando también un ejemplo. Anda, vende todo y dalo a los pobres. Haz esto para tu prójimo. Tampoco quiso hacerlo. ¿Qué estaba demostrando ahí? Que su corazón no estaba con Elohim, sino con sus riquezas, que el verdadero Dios de él, a pesar de que podía hacer estas obras, su corazón no estaba con el bendito. Y eso lo descalificaba. Y bueno, ahí ya empieza a decir qué difícil es para entrar al reino a un rico, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, que eso es conocido, porque muchas veces depositan su confianza no en Elohim, sino en sus riquezas. Entonces, volvemos al punto. En un contexto de heredar vida eterna, y el Mesías nos manda a leer la Torá, a entender la Torá, a practicar la Torá.
lo cual nos muestra de que la salvación está conectada con la Torá, hace parte. La Torá es la muestra fehaciente, pues la fehaciente no, la muestra clara, la muestra en hechos de que realmente somos salvos. Yo no soy salvo por guardar la Torá, pero el guardar la Torá me muestra que sí soy salvo. O sea, eso sí demuestra que la salvación está en tu vida. Digamos acá dice, resucitó y ordenó a sus discípulos ir a enseñar a las naciones cómo guardar la Torá. Mateo 28, 19 al 20. Equivocado, pero de los de memoria se lo saben mucho. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, aquí hay una parte que es un añadido, pues no voy a entrar a explicar eso porque me desvío del tema. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí es donde me quiero... Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué hemos visto durante todas estas últimas semanas? ¿Qué enseñó Yeshua? Que hay que guardar la Torá. Enseñó una interpretación correcta de la Torá, el espíritu de los mandamientos. Entonces, cuando él dice enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado, pues es lo que él enseñó. La Torá. Y dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, él mandó a sus apóstoles a que enseñaran a los gentiles, a las gentes, lo que él les enseñó. Y era cómo guardar la Torá correctamente. Ahora, usted puede estar pensando, no, ellos van allá y le predican a la gente que Yeshua es el Salvador, que Yeshua es el Mesías. Claro, pero para yo poder, en alguna clase por allá atrás lo hablamos, cuando hablamos de la gracia, se tiene que predicar la Torá. Lo primero que se predica, lo primero que se enseña es la Torá. Porque cuando le enseñan la Torá, le muestras, le remuestras, le confrontas a la gente con su pecado. Mira, hay unas leyes del Creador y tú quebrantas esas leyes. Eres un pecador porque quebrantas la instrucción, la Torá del Creador. Y la paga del pecado es la muerte. Pero tienes esperanza porque hay un Mesías enviado para que seas perdonado si tú te arrepientes de tus pecados. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley, ya lo vimos. Por lo tanto, siempre cuando vamos a predicar, hay que hablar de la Torá. Por eso la Torá está inmersa. Y se supone que si ahora eres salvo, pues vas a hacer lo contrario de lo que venías haciendo. A ver, eras un pecador porque infringías la Torá, no guardabas los mandamientos. ¿Por qué no guardabas los mandamientos? Porque no te interesaban, no te importaban, ni siquiera querías conocerlos. Pero ahora te das cuenta de eso, te das cuenta que Dios ha tenido misericordia de tu vida y que tú no has sido la mejor persona con el Creador y que a pesar de todas las maldades, infidelidades, a pesar de que eras un impío que odiabas a Dios, te das cuenta que Él aún así ha tenido misericordia y sacrificó a su Hijo por ti. Te arrepientes y ahora ¿qué toca? Teshuvá, arrepentimiento, cambiar de manera de pensar, cambiar de rumbo, dar una vuelta de 180, dejar de hacer eso que estaba haciendo, que era infringir su ley y que no me importaba, y ahorita que sí, que me importe, la estudio, la aprendo para empezar a guardarla y no vivir la misma vida de pecado, sino ahorita vivir como Dios dice que diga. Miren qué sencillo, no es nada complicado. La Torá está vigente. No lo digo yo, Javier Salazar, lo estamos viendo a la luz de la Escritura, que eso fue lo que enseñó Yeshua. Eso fue lo que enseñó Yeshua. Ok, de ahí seguimos con... Aquí damos por terminada esta parte de lo que enseñó Yeshua. Obviamente podríamos hablar muchas más cosas, pero aquí traté de condensar. Mire que llevamos varias semanas en esta lección y la idea era poder pues traer bastantes argumentos y mostrarles a ustedes de que la Torá está vigente. ¿Sí? Porque yo puedo hacer una enseñanza
Uno puede hacer esto una enseñanza de 1 hora o 1 hora y media de esto, pero hay muchos versículos, hay muchas palabras que no se van a citar, o sea, la gente siempre te va a decir, no, pero es que Pablo dice, pero es que acá dice esto, acá lo otro. Bueno, aquí estamos tratando de esta enseñanza amplia precisamente para tener toda una argumentación y para que ustedes tengan herramientas y tengan claridad en la escritura de lo que realmente ya nos revela. No sacando versiculazos y ya, sino que nos vinimos desde allá, de Génesis. Nos vinimos desde Génesis, todo lo que habló Moisés, lo que dijo Elohim, lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas, todo ello. Y ahorita ya vamos en lo que dice el Mesías, ahorita vamos a pasar a lo que dicen los apóstoles de la Torá, para que veamos que el mensaje es totalmente congruente y unificado, que no fue que los profetas dijeron que hay que guardar la Torá y que ahorita los apóstoles vienen a decirnos que ya no hay que guardarlo. Hay un texto por ahí en Efesios que leímos al comienzo cuando íbamos a introducirnos en esto, que dice que edificado sobre el fundamento del Mesías y sobre la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Entonces no es posible que los profetas me digan que hay que guardar la Torá y lo que hicieron fue exhortar siempre al pueblo que se volvieran de su mal camino para exhortar la Torá y que acá estén los apóstoles diciéndome, ya no hay que guardar la Torá, que eso es maldición. No, ese mensaje es contradictorio. Aquí estamos viendo y comprobando y vamos a seguir comprobando de que eso no es así, de que el mensaje es diferente y que han habido unas malas interpretaciones de textos por no entender muchas veces el contexto. Dice aquí, los apóstoles también confirmaron la Torá. Los gentiles no podían guardar toda la Torá inicialmente en el momento de su conversión, pero debían empezar con unas exigencias mínimas dadas por la misma Torá que estableció el Concilio de Jerusalén. Entonces vamos a Hechos 15 y vamos a leer estos pasajes. En un segundo que se bloqueó. Y vamos a terminar con este pasaje. Bueno, primero hay que entender aquí que el texto venía hablando en el versículo 1. Hay una reunión porque dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los nuevos creyentes gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Que ellos eran los fariseos. Dice aquí en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, hay que tener algo en cuenta. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo? Se estaban convirtiendo en muchos gentiles. Los gentiles vienen del paganismo, ¿sí? Vienen de tener unas prácticas en sus cultos idolátricos muy fuertes. Y bueno, una vida totalmente diferente a la del pueblo de Israel y conforme a los mandamientos del Eterno. Estos fariseos, al ver que estaban convirtiendo todos estos gentiles, trataron de regular eso y ¿qué es lo que dijeron? Que para ser salvos tenías que circuncidarte conforme al rito de Moisés. Bueno, obviamente no voy a tratar de no extenderme mucho aquí porque no es el tema, ¿no? Pero como para tener una idea para dónde vamos. Primero, ya vimos que la circuncisión se le fue dada a Abraham. Y cuando estaba Abraham no había un tal rito de Moisés. Esto vino después. Esto ya es algo, ya una tradición que viene mucho después, que fue establecida cuando el imperio griego, la persecución contra la circuncisión empieza con el imperio griego. ¿Sí? Que adoraban el prepucio, lo mismo los romanos, y empezaron a atacar esto de la circuncisión. Y incluso llegó un punto donde los mismos judíos empezaron a practicarse cirugías que revertían la circuncisión, llamada epispasmos.
Se revertían la circuncisión porque inicialmente al parecer era un corte sencillo, pero ellos lo estaban revirtiendo. Entonces, de ahí, en esa época, en contra de esto, sacan el rito de Moisés, que cuando uno estudia algunos libros de historia, bueno, eso se llama periá, que es ya una circuncisión más, que no da cabida a revertir la circuncisión. Inicialmente era un pequeño corte, aquí ya un corte más grande para evitar, para evitar eso. Entonces, conforme al rito de Moisés, que cuando fue dado el mandamiento no existía, dice, si tú tienes que circuncidarte el prepucio para ser salvo. O sea, ya usted no es salvo por creer en el Mashiach, sino por circuncidarse el prepucio físico. De ahí por primera medida. Y luego dicen que estos mismos fariseos es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar la Torá de Moisés. Entendamos que, como les dije en algún momento, los fariseos, y lo digo aquí los fariseos, porque ni los saduceos, ni los esenios, ni otros grupos creían esto que creían los fariseos. ¿Qué creían ellos? Que cuando el Eterno le entregó la Torá a Moisés, le entregó la Torá escrita y la Torá oral. Sí, dentro de esa Torá oral es donde colocaban mandamientos que eran muy cargosos para el pueblo. ¿Ya? Los demás del pueblo no creían que esa Torá oral, eso era algo de los fariseos. Entonces, cuando un fariseo te dice que hay que guardar la Torá de Moisés, usted de pronto hoy en el siglo XXI está pensando en lo que Dios le entregó está pensando en las tablas de piedra, en el decálogo, pero ya ahorita con esta clase usted se dio cuenta que no es solamente dos tablas de piedra, sino que era un libro que Dios le dictó y Moisés escribió, que se llama el libro del pacto, Sefer Habrit, el libro del pacto, y que se está refiriendo a todos esos mandamientos, a toda esa instrucción, toda esa Torah. Pero adicional a eso, para los fariseos es la Torah oral, con todos esos otros mandamientos. No es solamente la Torah escrita, no, es la Torah escrita con la Torah oral, dentro de la mentalidad farisaica. Entonces, por eso, ellos se reúnen y bueno, por acá en el versículo 10 dice, ahora pues, ellos retoman lo invito para que lean Hechos capítulo 10, cuando sin ser circuncidados, Cornelio recibe el Ruach HaKodesh y hace Tevilá. Entonces, Pablo y Pedro empiezan a contar sus experiencias, que ellos evidentemente fueron salvos de estos gentiles sin necesidad de ser circuncidados y de guardar toda la Torá. Entonces, en medio de esa conversación dicen, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿Recuerda cuál es el yugo? La interpretación. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi interpretación. No es la interpretación de ellos, sino mi interpretación, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, servid de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Aquí en los padres está refiriendo no a Abraham, Isaac y Jacob, sino a los antepasados de ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a colocar un mundo de mandamientos que ya eso era una carga. Usted le pregunta a un judío del día de hoy y te va a decir, no, eso guardar la Torá nadie lo guarda. A un judío normal, porque dice que son una cantidad de mandamientos y usted pone a estudiar parte de la Torá oral y se da cuenta que hay una cantidad de cosas que, son complejas. Netilat Yadayim, por poner un ejemplo, que es el lavado ritual de manos. Prácticamente tenés que dormir con una vasija en el nochero. ¿Saben qué es un nochero? Una mesita de noche, ¿no? Y no puedes caminar, creo que son como 2 metros sin haberte lavado, sin hacerte el lavado ritual. O sea, una cantidad de cosas, bueno. Todo ese tipo de cosas que se convierten en carga, que decía el Mesías que ni aun ellos con un dedo quieren moverlo. Entonces, dice, bueno, ¿cómo hacemos? Se está convirtiendo toda esta gente, tiene que reunirse con nosotros. Estos vienen con una cantidad de paganismo, una idolatría. En los rituales de ellos, habían rituales de la fertilidad donde practicaban fornicación, hacían orgías, rituales de la prostitución santa. Fornicaban en esos cultos, sacrificaban a sus ídolos, bebían sangre y obviamente mataban a los animales de una manera no kosher, bueno, no apta, no una manera adecuada, teniendo en cuenta la vida del animal para que sufra menos. Por eso acá nos encontramos en el versículo 20, ellos hacen un decreto donde dicen, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. O sea, no se inquieten, imagínese usted apenas está entrando y le digan a usted tiene que cortar, a un varón, usted tiene que cortarse el prepucio y usted tiene que guardar toda la Torá. Imagínese
la Torah escrita y la Torah oral. O sea, ¿cuándo vas a hacer eso? Ni siquiera lo entiendes. Ni siquiera sabes por qué te tienes que dar la circuncisión. No entiendes nada. Es imposible guardar todo eso de una entrada y por imposición. ¿Quién se va a circuncidar por una imposición? ¿A quién circuncidan por imposición? A nadie. Nadie se va a circuncidar por imposición. Un gentil que viene de un contexto donde se adora el prepucio y es mal visto la circuncisión. O sea, eso no es así tan sencillo. Ahora, yo juzgo a los gentiles que comer de Dios, sino que se les escriba. O sea, no se les cargue con eso todavía, dice, sino que se les escriba que se aparten de qué? De contaminaciones de los ídolos, o sea, de hacer sacrificios a los ídolos, de fornicación, de animal ahogado o estrangulado, o sea, no matado de una manera adecuada, y de sangre. O sea, aquí se están refiriendo, a ver, esto están convirtiendo. Tienen que venir a reunirse con nosotros. ¿Qué es lo primero que debemos exigirle? Bueno, que no van a traer sus prácticas en sus cultos idolátricos, a traerlas acá en el culto de adoración al Creador. Acá no van a venir a sacrificar a ídolos, acá no van a venir a hacer rituales de sexualidad y a tener sexo, ¿sí? Que dentro del contexto de ellos, vos tenías tu esposa y ibas al templo y un ritual de fertilidad, podías tener sexo con otras mujeres y no estabas en adulterio, por ejemplo. Entonces, no esas prácticas de fornicación, el sacrificio de los animales es de una manera adecuada y no tomar y no beber sangre. Estos son mandamientos que están en la Torá. No los vamos a revisar hoy. En otra enseñanza por allá de la circuncisión sí ahondo un poco más en esto y muestra los textos de la Torá donde dice esto. Ahora, están diciendo ellos aquí que solamente hay que guardar esos 4 mandamientos. De ahí la pregunta, uno le pregunta a uno de las tradiciones religiosas, a un cristiano, un católico, qué sé yo, ¿cuántos mandamientos hay que guardar? Te dicen los 10 mandamientos, te dicen mucho. Ok, ¿y esto? Contaminaciones de ídolo, fornicación, por ejemplo, el comer sangre. Aquí está que hay que comer sangre, o sea que ya no son 10, sino 14 mandamientos. ¿Cuántos es que hay que guardar? Aquí te estoy mostrando 4 más. Come rellena. Rellenas son esas cosas que hacen con sangre de cerdo y se llenan como de arroz. No sé cómo le llaman allá en el país donde ustedes están. O se comen la carne asada con sangre, sangrando. ¿Sabías que eso no se puede comer? Que es un mandamiento del Eterno, que se decidió en un concilio de los apóstoles, que esos son mandamientos que hay en la Torá. Y eso fue lo primero que debían guardar para poderse reunir en las reuniones. Dice, porque Moisés, desde tiempo, ya vemos que cuando nos cita Moisés, nos está citando la Torá. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces mire que aquí de manera, ¿cómo lo digo? De manera clara, no está tan clara. O sea, cuando analizamos, ahí nos están dando como 7 mandamientos. Te los voy a mostrar. Primero, los que no debes hacer, no sacrificarás a ídolos, no fornicación, no sacrifiques los animales de una manera adecuada, no bebas sangre. Y ahora, ¿qué debes hacer? Te vas a reunir en una sinagoga, ¿sí? Y vas a estudiar Torah, porque Moisés desde tiempos antiguos, o sea, vas a ir a la sinagoga, vas a estudiar Torah y lo vas a hacer en Shabbat. O sea, que te vas a reunir en Shabbat, te vas a congregar en Shabbat, vas a ir a una sinagoga, porque en la sinagoga es el único lugar donde se escuchaba la palabra del Creador. ¿Y qué vas a escuchar allá? La Torah. La van a leer y la van a explicar. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? O sea, coloquémosles esto como primera medida, que ya de Shabbat en Shabbat, que ellos se vengan a reunir, van a ir escuchando la Torah, poco a poco van a ir aprendiendo, entendiendo y van a ir guardando los demás mandamientos. Eso es lo que están diciendo. Muchas veces no leen esto, nos leen el versículo 20 y no leen el 21. El 21 te aclara todo, ¿sí? Y luego por allá en el versículo 28
¿sí? Perdón, acá en el versículo 28 vuelve y dice lo mismo, ¿no? Lo de que ya se van, le dan unas cartas o sea, esto de la circuncisión ya se había venido a inquietar a todos los gentiles que tenían que circuncidarse, guardar toda la Torá, todo esto, y ellos mandan a Pablo con algunos otros a contrarrestar esto y a calmarle, decirle, no, vea, porque el Espíritu, el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ya nosotros no imponieron ninguna carga, o sea, hemos visto que la carga no es la Torah, la carga son los mandamientos de hombres, que ni aun ellos guardaban. Esa es la carga. No imponieron ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de agua, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. O sea, vuelvo y repito, ¿está diciendo que solamente hay que guardar esas 4 cosas? No, porque entonces no, entonces yo ya puedo matar, robar, adulterar si citamos el decálogo. No, simplemente esto es lo primero que deben hacer para reunirse con nosotros en nuestras reuniones y ya ustedes en las reuniones que son en cada Shabbat, en la sinagoga, van a ir aprendiendo todos los demás mandamientos de la Torah, los van a ir entendiendo y poco a poco van a irlos guardando. Es un proceso, o sea, nadie vino a conocer del bendito viniendo, viniendo del paganismo, como de pronto seguramente todos aquí no éramos de Israel, creímos en el Mesías y poco a poco, en la medida que nos reunimos, vamos aprendiendo, vamos incorporando y vamos guardando más mandamientos. O sea, si a uno le dicen, no, es que usted tiene que cortarse el prepucio y guardar todo esto y le sacan como 30.000 mandamientos, usted no, sale corriendo. Ellos ahí tuvieron que hacer vuelve el principio de Calva Homer, ¿sí? Circuncisión o salvación. O sea, primero la salvación y ellos poco a poco van a ir creciendo en esa salvación porque van a ir aprendiendo los mandamientos y los van a ir guardando. No hay tal de que no hay que guardar la Torah. Es una interpretación equivocada. No tiene sentido. Bueno, mis estimados amigos, vamos a dejarlo ahí. Dentro de 8 días continuamos. Gracias a todos por escucharme.